Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar con el tema de la reproducción humana. Bienvenidos a la clase. Recuerden, esta información también está en la plataforma Titán para reforzar. Ahí está el contenido, están videos y están actividades. Empecemos. Como ven, la reproducción humana, la figura lo indica todo, pues vamos a tratar el tema que tiene que ver con los órganos sexuales, luego con algunos procesos reproductivos, para finalizar con algunas enfermedades de transmisión sexual. En esta primera fase vamos a hablar sobre la reproducción humana. Pero es importante recordar qué es la reproducción. Creo que ustedes lo tienen el concepto claro de que eso es lo que nos permite producir nuevos individuos. Es parte de una de las etapas de los seres vivos, que todos sabemos que nacemos, crecemos y morimos, pero que en ese intermedio, antes de la muerte y después del crecimiento y madurez, podemos crear nuevos organismos, obviamente parecidos y similares a nosotros, y de esta manera este proceso permite que la especie no se extinga. ¿Cuáles son los tipos de reproducción? Existen dos, lo que es la reproducción asexual y la reproducción sexual. En la reproducción asexual, si ven el esquema que tienen ustedes a mano derecha, allí hay tres ejemplos, lo que es la bipartición, la gemación y la formación de esporas o la esporulación. Lo que es como típico de este tipo de reproducción es que se da en organismos inferiores, en organismos tipo plantas inferiores, hongos e inclusive animales inferiores, algas y demás. En ella, los individuos, por ejemplo, ustedes ven la bipartición, tomémoslo como ejemplo, en la bipartición ven que a partir de una célula, es decir, que en organismos unicelulares, esta célula decide de reproducirse, se divide en dos, y cada uno de ellos va a tener la misma información que el original, es decir, que es un ejemplo de como clonación, porque el material genético se conserva de padres a hijos. Igual pasa con la gemación y que en la porulación. En la reproducción sexual es propia de organismos superiores, plantas superiores, eh, animales y por supuesto de nosotros los humanos. En este tipo de reproducción intervienen los gametos. Y esto hace posible que, como cada gameto trae genes, al unirse, es decir, cuando ocurre la fecundación, hay un intercambio de genes. Por lo tanto, el individuo, o sea, el hijo, va a tener una mezcla de los genes de sus progenitores. El futuro de los humanos va a depender de este proceso que es la gestación, en la que el individuo va a nacer, como muestra la imagen. La reproducción humana es sexual. Puede ser que intervengan algunos procesos artificiales, pero sigue siendo gracias a la unión de óvulo con espermatozoide, que es lo que define el tipo de reproducción sexual. Entonces, cuando el individuo, llegado a la madurez, hombre y mujer, produce los gametos o células sexuales, óvulos y espermatozoides en el caso del hombre, pues cada uno de ellos va a llevar los genes que va a permitir que cuando se fecunden tenga la información genética completa. En el humano, a diferencia de otros animales, la fecundación es interna, es decir, que ocurre dentro del sistema reproductor femenino. Y este proceso va a depender de una serie de factores, entre ellos las hormonas, en la que interviene el sistema nervioso y el sistema reproductivo. Los órganos que producen los gametos, es decir, óvulos y espermatozoides, se llaman gónadas. En el humano, las gónadas masculinas son los testículos, que también producen las hormonas masculinas, como por ejemplo la testosterona, mientras que la gónada femenina que produce los óvulos es el ovario. También va a producir hormonas sexuales, tales como la progesterona, entre otras.
Como ven en la imagen, ahí ustedes ven el interior de la gónada masculina del testículo y a la par van a encontrar un ovario mostrando en su interior óvulos en diferentes etapas de desarrollo. En el caso de los sistemas masculinos, vamos a tener que, como ven en la figura, hay diferentes partes. Dentro de esas partes están las partes externas y están las partes internas. Los testículos, como dijimos, son los que van a producir los espermatozoides. Ahí lo vemos. Esos testículos van a estar protegidos por un escroto y luego estos espermatozoides van a pasar a través del conducto deferente, si me van siguiendo en la imagen, y ese conducto deferente va a hacer que los espermatozoides pasen a través de las glándulas seminales, que son la próstata, son principalmente las glándulas de Cowper y la glándula bulbouretral. Allí los espermatozoides están bañados por un líquido producido por estas glándulas que permiten que los espermatozoides se nutran y puedan tener un medio que les permita sobrevivir cuando lleguen al órgano sexual femenino. Luego estos espermatozoides, ya dentro del líquido seminal que se ha formado, van a bajar a través de los conductos que están en el interior del pene, que es la uretra. Y a través de la uretra, entonces, los espermatozoides van a salir del pene hacia el exterior. Aquí hay una repetición más o menos de lo que les he dicho. Miren la posición de la imagen. Ahí está otra vez los conductos deferentes, las glándulas, como la vesícula seminal, la próstata, el pene y en su interior la uretra. Si leemos rápidamente, el pene ya saben que es un órgano cilíndrico y que su función principal es depositar las células sexuales o espermatozoides al interior del sistema reproductor femenino para dar la posibilidad de que se fecunde el óvulo por ese espermatozoide. Ya vimos que la próstata, miren la posición en la que se encuentra, permite que se formen el semen, el líquido seminal que ya les decía que tiene diferentes funciones para ayudar al espermatozoide a su transporte, igual que las vesículas seminales, que como ven produce el 60% del líquido que compone el líquido seminal. Luego están los conductos seminales y la uretra, que son los que van a transportar, son una vía de transporte para que pase hacia el interior de la uretra que está en el pene. Aquí tenemos una imagen de cómo es un testículo ya más a detalle. Lo más importante de los testículos es que están protegidos por un escroto, ya que ellos se encuentran externos y en su interior hay muchos túbulos seminíferos, ¿verdad? Y que es el lugar a donde se producen los espermatozoides. Tal como vemos la imagen, yo cada vez que veo un testículo, ustedes lo ven por dentro, me recuerda como cuando uno abre una naranja y ve que hay diferentes lóculos donde se encuentran las semillas y donde se encuentra la pulpa de la naranja. Bueno, así mismo es el testículo. Si ustedes ven, tiene varios sectores y en cada sector van a ver túbulos seminíferos y allí es donde se van a producir los espermatozoides. Los espermatozoides se forman a través de un proceso llamado la espermatogénesis. El sistema reproductor femenino está formado por las gónadas, como ya mencionamos anteriormente, que son los ovarios. Estos ovarios se encuentran en la parte baja del abdomen femenino, tal como se ve en la imagen que está a la derecha. Allí se ven los ovarios dentro de otros órganos también presentes en ese esquema. Los genitales externos femeninos se conocen como vulva y están formados por varias partes como los labios mayores, los labios menores, el clítoris, la abertura de la vagina, la abertura de la uretra, que son los que forman la vulva. Su función es la protección de la zona genital femenina
Y en el caso del tejido eréctil, que es un órgano homólogo al pene, ya que tiene, tiene unas estructuras nerviosas que permiten que sea estimulado. Otros órganos sexuales, aquí tenemos el esquema, vemos allí el ovario, vemos que en el interior del ovario están las estructuras que permiten la creación del nuevo individuo, que son los óvulos. Vemos cómo el ovario está muy unido a las fimbrias de la trompa de falopio. Entonces la función del ovario, ya sabemos, es producir los óvulos. Estos son transportados a la trompa de falopio, que es una vía de transporte que tiene unas especies de cilios o vellosidades que permiten el transporte de ese óvulo formado. Luego vemos que hay un útero, que también es llamado matriz. Este es un órgano musculoso que tiene en el interior un músculo llamado miometro y endometrio, que permiten una gran flexibilidad a este órgano. La función del útero es que en este lugar se puedan hacer el desarrollo del bebé durante esos meses de gestación. Luego tenemos el cérvix, que es el cuello del útero, y finalmente la vagina, que es el lugar por donde pasa la sangre durante la menstruación, pero también es el órgano receptor del pene. También es musculoso. ¿Cuál es la importancia de la reproducción? Pues lo vemos, la reproducción es sumamente importante para la continuidad de las especies, para que los genes se puedan transportar de un individuo al otro, pero además la reproducción sexual del humano permite la variabilidad genética, es decir, cuando se unen los genes del espermatozoide con los genes del óvulo y se crea a un cigoto o un individuo humano nuevo, este va a tener la combinación de los genes, por los cuales va a tener una mayor variación en su genoma. Y esto además sin tomar en cuenta que pueden existir mutaciones que permiten aumentar esa variabilidad genética. De esta manera puede evolucionar y las especies adaptarse mejor al ambiente. Chicos, esta es la primera parte de lo que es la reproducción. Recuerden que en la plataforma tienen los contenidos. También pueden revisar los libros digitales que hay en Titán. Este tema se toma como una primera parte, hablar de los órganos sexuales. En los siguientes videos estaremos presentando otros temas de la reproducción, como es la menstruación, como es el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. Espero que les haya gustado y cualquier duda que tengan, recuerden que tienen la forma de comunicarse conmigo y poder a ustedes resolver cualquier duda que tengan. Revisen la plataforma y por favor hagan las actividades de aprendizaje que se encuentran allí mismo en la plataforma. Hasta luego, chicos.